Tenía solo 10 años cuando comprendí que la pobreza podía transformar una casa en un lugar silencioso y triste. Nuestra pequeña villa estaba situada a las afueras de Santa Aurelia, una ciudad olvidada entre montañas secas y caminos de montaña donde el calor del verano parecía atrapado en los oscuros muros de casas humildes. Durante el día el barrio parecía tranquilo, pero por la noche era posible escuchar discusiones en los televisores encendidos al final de la tarde y gente tratando de ignorar el sonido de sus propios estómagos vacíos. Mi madre llamó a Teresa Mendoza, una mujer agotada por su vida que trabajaba limpiando habitaciones en una pequeña posada en el centro de la ciudad. Salió antes del amanecer y volvió tarde con las manos cansadas y los pies hinchados después de pasar horas limpiando baños, cargando sabbats húmedos y soportando humillaciones por parte de turistas que muchas veces no la veían mirándola a los ojos. Pero incluso trabajando todos los días, nunca llegaba el dinero. Muchas noches mi madre hacía como que había comido para dejarnos un poco más de arroz a Lucía y a mí. Yo lo sabía, por eso esperé a que Teresa se durmiera para compartir en silencio mi propia comida con mi hermana menor, que solo tenía 5 años, y sin embargo creía que la gente pobre simplemente vivía así porque era normal. Lucía tenía una manera inocente de mirar el mundo, a pesar del hambre. Ella sonreía cuando las polillas entraban al patio, y me abrazaba todas las noches como si nada malo pudiera pasar mientras estuviéramos juntos. Pero entendí la gravedad de todo, entendí cuando me cortaron la luz por falta de pago. Entendí cuando Teresa se escondía dentro del baño, pensando que yo no la escuchaba. Entendí cuando los viejos dejaron de pedirnos dinero porque sabían que estábamos peor que ellos. Y sobre todo entendí que Lucía nunca debería sentir el mismo miedo que la llevé dentro de su pecho. Por eso deja de mentir. Cada vez que Teresa partía un pedacito de pan y vi que se lo había comido en el colegio, cuando solo le cayó encima una tortilla, fingió tener dolor de estómago para que Lucía se la terminara sola. Y cuando el hambre se volvió insoportable, bebió agua lentamente hasta sentir el estómago pesado para poder dormir sin llorar. Con el tiempo Lucía empezó a notar algunas cosas. Ella notó que estaba cada vez más delgada. Noté que estuve mucho tiempo ahí tirada diciendo que estaba cansada. Y principalmente me di cuenta que siempre la observaba mientras comía, como si observar la comida fuera más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Una tarde especialmente calurosa, Teresa de camino a casa, las horas transcurrieron lentamente y el cielo anaranjado comenzó a oscurecerse mientras Lucía preguntaba una y otra vez dónde estaba nuestra madre. Intenté calmarla, aunque por dentro sentía que su corazón se aceleraba cada vez más. Cuando por fin alguien llamó a la puerta, no era Teresa, era Ernesto, un hombre de la posada que evitaba mirarnos directamente a los ojos. Nos explicó que mi madre se había desmayado mientras trabajaba y estaba internada en el pequeño hospital público de Santa Aurelia. Sentí que mis piernas se debilitaban inmediatamente. Esa noche caminé hasta el hospital sosteniendo la mano de Lucía mientras el cálido viento levantaba pulpos por las calles vacías de la ciudad. El hospital era pequeño y estaba lleno de gente cansada esperando noticias en bancos de metal oxidados. Cuando finalmente vi a mi madre acostada en esa cama blanca, entendí que las cosas podrían empeorar mucho. Pero Teresa estaba extremadamente débil. El médico explicó que llevaba meses trabajando sin alimentarse adecuadamente y que su cuerpo simplemente había colapsado. También mencionó una enfermedad pulmonar que requería tratamiento inmediato, algo imposible para una mujer que solo podía pagar el alquiler. A partir de ese momento, mi infancia terminó definitivamente. Hace solo 10 años dejó de vender dulces en los autobuses de Santa Aurelia. Me desperté antes del amanecer para ayudar a Lucía a prepararse para la escuela, y luego pasé horas caminando bajo el intenso calor, ofreciendo caramelos a extraños que a menudo ni siquiera se fijaban en mí. Algunas personas se hicieron pasar por un gusano, otros me miraron con pesar, y algunos hasta me humillaron preguntándome por qué una niña tan pequeña no estudiaba. Pero yo apoyé todo porque cada moneda significaba alimento para Lucía y medicina para Teresa. Los años comenzaron a pasar lentamente. Lucía creció rodeada de sacrificios que aún no entendía del todo. Mientras tanto yo iba abandonando mi propia vida, poco a poco. Nunca tuve fiestas de aniversario. Nunca usé ropa nueva, nunca me permití enamorarme como otras chicas de mi edad. Toda mi existencia se transforma en sobrevivir y proteger a mi familia. Hace unos años conseguí trabajo en una panadería del centro llamada El Trigal Dorado, donde trabajaba pero dulce horas al día, recibiendo un salario miserable. El dueño, Ramiro Salcedo, disfrutaba, recordándonos constantemente que había decenas de personas desesperadas esperando para ocupar nuestros pueblos. Pero acepté todo en silencio. Todas las noches regresaba a casa, escondiendo pequeños trozos de pan dentro de mi uniforme para que Lucía pudiera comer un poquito mejor.
Y ella nunca lo olvidó, nunca olvidé la forma en que fingía estar satisfecho mientras veía comer a los demás. Nunca olvido las madrugadas cuando cosía ropa para ganar algunas monedas extra mientras toda la ciudad dormía. Tampoco olvidé el sonido de los metales de Teresa, agudizándose cada invierno dentro de aquella casa fría y desgastada. Con el paso del tiempo, Lucía empezó a destacar en el colegio. Sus profesores decidieron que era brillantemente diferente a todos los demás estudiantes. Escuché eso con orgullo silencioso porque sentí que todos mis sacrificios finalmente estaban sirviendo a algo. Entonces toma una decisión que cambie nuestras vidas. Vendí joyas antiguas que Teresa había conservado desde su juventud para pagar la admisión de Lucía a una escuela mejor en la capital de Yen llamada Puerto Esperanza. Mi madre lloró mucho cuando descubrí lo que estaba pasando. Ahora, pero estaba decidido, sintió que Lucía merecía escapar de Santa Aurelia antes de que la pobreza destruyera todas sus oportunidades. La noche antes del viaje, Lucía me abraza con fuerza y me hace una promesa que nunca he podido olvidar. Me prometí que algún día volvería a cambiar nuestras vidas. Solo sonreí porque estaba acostumbrado a pensar que algunas promesas eran demasiado hermosas para hacerse realidad. Sigue a Lucía hasta la antigua terminal de autobuses, mientras el amanecer cubría la ciudad con una luz roja y triste. Mientras observaba cómo el autobús se alejaba lentamente, sentí por primera vez una dolorosa mezcla de orgullo y soledad, porque acababa de entregar a la única persona que le daba sentido a toda mi vida, a un mundo desconocido mucho más grande que Santa Aurelia, frecuentado por hombres alcohólicos y trabajadores temporales que constantemente me hacían comentarios incómodos cuando caminaba solo entre los pasillos llenos de cajas viejas. Pero el dinero era mejor que en la panadería, y para mí eso fue suficiente. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina brutal. Trabajo en la panadería desde el amanecer, cuidé a Teresa durante la tarde, y limpié ese depósito hasta altas horas de la madrugada. Mi cuerpo comienza a colapsar lentamente, hasta que una noche, mientras organizaba unas cajas, sentí un fuerte puñetazo en el pecho, y caí sobre las ruedas, sin poder respirar bien. Por unos segundos piensa que vas a morir solo en ese lugar frío y vacío. Pero alguien me sostuvo por los hombros antes de que perdiera por completo el conocimiento. Y la voz que escucha las lágrimas que inmediatamente brotan de mis ojos era Lucía. Me tomó varios segundos creer lo que se avecinaba. Mi hermana estaba parada frente a mí vistiendo el uniforme que usaba el restaurante donde trabajaba en Puerto Esperanza, mientras sostenía mi rostro con sus manos, mostrando desesperación. «Tus ojos están llenos de lágrimas», repitió mi nombre una y otra vez, mientras intentaba ayudarme a respirar. Nunca imaginé volver a encontrarla en ese almacén abandonado, mucho menos así. Cuando por fin logré recuperar un poco de aire, sentí vergüenza. Vergüenza porque a Lucía le venía exactamente lo que intentó ocultar durante años: mi cuerpo destruido por el exceso de trabajo y sufrimiento. Ella me ayuda a sentarme contra la fría pared del depósito mientras el sonido de los trenes atraviesa el amanecer de Santa Aurelia. Le explico que había llegado a la ciudad unas horas antes, sin avisar, porque sentía que algo andaba mal. Durante los últimos meses parecía diferente en las cartas. Mis respuestas llegaron tarde, pero las palabras fueron cortadas, aunque intenté parecer fuerte. Ella notó el cansancio escondido entre las frases. Entonces decidí volver unos días a ver a mi madre y a Teresa, pero nunca imaginó encontrarme trabajando en ese horrible lugar durante las primeras horas de la mañana. Intenta minimizar la situación, asumiendo que todo el mundo está bajo control, pero Lucía empieza a llorar aún más fuerte. Luego me digo que hace poco descubrí que había vendido las joyas antiguas de Teresa para ayudarla a estudiar. Mi madre había revelado todo durante una llamada mientras estaba demasiado enferma para seguir ocultando la verdad, que destrozó a Lucía desde dentro. Durante años pensó que el dinero provenía de pequeños problemas y trabajo extra. Nunca imaginó la magnitud de los sacrificios hechos por ella. Por primera vez desde nuestra infancia nos abrazamos y lloramos durante varios minutos, sin poder decidir nada. Esa mañana Lucía me lleva lentamente a casa, por las calles vacías de Santa Aurelia. Cuando Teresa nos vio cruzar la puerta juntas, inmediatamente comencé a llorar, a pesar de tener una débil intención de levantarse de la cama para abrazar a su hija menor. Esa escena queda grabada para siempre en mi memoria. Los tres juntos, una vez más dentro de esa pequeña casa iluminada solo por la débil luz de la cocina, mientras se marchaban hasta el final. Durante los días siguientes, Lucía descubrió algo aún peor. La situación económica de nuestra familia era mucho más grave de lo que imaginaba. Había facturas vencidas esparcidas sobre la mesa. El inquilino llegó tarde, Teresa necesitaba medicinas cada vez más
Caras. Lucía también empezó a notar que ocultaba dolores constantes en el pecho y mareas frecuentes. Luego empiezo a ayudar con la rutina de la casa. Preparar la comida ayuda a Teresa a bañarse y te insistí en que descansaras unas horas, pero descansar me parecía imposible. Durante tanto tiempo viví solo para sobrevivir que no supe cómo detenerme. Una tarde, mientras Lucía ordenaba documentos viejos dentro del armario, encontré uno escondido entre una ropa vieja. En su interior había una antigua fotografía de una Teresa mucho más joven, junto a un hombre elegante vestido con uniforme militar. En el reverso de la foto, estaba escrito por mi querida Teresa y por las 2 estrellas que iluminaron nuestras vidas. Lucía, muéstrame la foto inmediatamente. Nos sorprendimos porque ese hombre no era nuestro sacerdote. Cuando Teresa se dio cuenta del descubrimiento, me puse visiblemente nervioso. Intento recuperar la foto, pero termino derrotado por mi propia debilidad física. Por varios minutos permanecí en silencio mirando al suelo como quien lleva muchos años cargando un secreto muy pesado. Entonces finalmente nos digo la verdad. Antes de conocer a nuestro padre, ella había vivido una relación con un hombre llamado Alejandro Ruiz, un soldado de Puerto Esperanza, perteneciente a una familia sumamente rica e influyente. Según Teresa, él prometió casarse con ella y cuidar del bebé que esperaba, pero desapareció poco antes de su nacimiento tras sufrir el encarcelamiento de su propia familia, que rechazaba por completo la idea de una relación con una mujer pobre del interior. Yo y Lucía nos escuchaban completamente confundidas porque nunca imaginamos que ese hombre existiera. Entonces Teresa revela algo aún más doloroso. El bebé había muerto apenas unas horas después de nacer, y desde entonces nunca más volvió a hablar de eso con nadie. Mientras pronunciaba estas palabras, parecía emocionalmente destruida. Lucía intentó consolarla, pero sentí que todavía había algo escondido en esa historia. Principalmente porque la fotografía estaba demasiado bien conservada para alguien que supuestamente quería olvidar el pasado. Esa misma noche, mientras preparaba un poquito de té en la cocina, mientras Teresa ardía vigorosamente en la habitación, cuando entras allí, te encuentras llorando, abrazando la fotografía contra tu pecho. Eso rompió completamente mi corazón. Por primera vez me di cuenta de que incluso mi madre había sufrido mucho, pero nunca pude contárselo a sus hijas. Pasaron los días, y Lucía empezó a buscar trabajo temporal en Santa Aurelia para ayudar con los gastos. A pesar de ser inteligente y estudioso, muchas veces encuentro puertas cerradas en todas partes. Muchos comerciantes se negaron a contratar jóvenes sin experiencia. Otros ofrecen salarios humillantes que solo cubren el transporte. Entonces, decidí buscar trabajo en el único lugar que siempre parecía necesitar empleados: la panadería El Trigal Dorado. Cuando Ramiro vio a Lucía entrar al establecimiento, inmediatamente mostré interés. La diferencia entre mi hermana y yo era una belleza delicada que fácilmente llamaba la atención. El trabajo me ofrece sin olvidarme de revisar documentos. Odio que lo acabo de descubrir. Lo sabía demasiado bien en la mirada de hombres como Ramiro, pero Lucía insiste en que necesitamos dinero, y que por primera vez, ella ayudaría a llevar el peso que durante años ha estado únicamente sobre mis hombros. Durante la primera semana de trabajo, juntos algo empezó a cambiar lentamente entre nosotros. Por primera vez en muchos años, no me sentí completamente solo luchando contra el mundo. Aún cansados regresamos, caminando a casa, compartiendo pequeñas porciones de pan y comida caliente de la panadería mientras atravesábamos las antiguas calles de Santa Aurelia. Y muchas veces vi a Lucía sonreír bajo la luz brillante de las farolas, sintiendo una emoción extraña creciendo dentro de mi pecho. Quizás porque por primera vez empezaste a creer que después de tantos años de sufrimiento, todavía existía alguna posibilidad de ser feliz. Pero esa poca paz dura muy poca. En las últimas semanas, Ramiro empezó a mostrar un interés cada vez más incómodo por Lucía. Inventé excusas para llamarla al taller del fondo. Hubo elogios exagerados. Y siempre encontraba maneras de tocar discretamente a sus hermanos cuando les entregaba dinero o documentos. Lucía intentó ignorarlo porque necesitábamos desesperadamente el trabajo, pero entendí perfectamente lo que estaba pasando. Y cada vez que veía la forma en que ese hombre miraba a mi hermana, sentía una presión insoportable dentro de su pecho. Una tarde especialmente calurosa de febrero, se cortó la luz en una parte del centro de Santa Aurelia. Dejando la panadería vacía, Ramiro aprovechó la falta de movimiento para pedirle a Lucía que organizara unas cajas en el depósito interno. Minutos después, se escucha un ruido extraño proveniente del fondo. Cuando encuentra a Lucía claramente nerviosa, tratando de escapar mientras Ramiro la sujeta del brazo con demasiada fuerza. Sentí la sangre venir inmediatamente sin pensarlo. Lo empuja contra los estantes.
haciendo que varias bolsas de harina caigan al suelo. Ramiro empezó a gritar insultos diciendo que éramos unos miserables sin gracia. Lucía me dejó rápidamente antes de que la situación empeorara aún más. Pero esa misma noche Ramiro se despidió de nosotros, frente a todos los empleados, humillando y diciendo que las mujeres pobres siempre terminaban causando problemas. Salí de la panadería con rabia y vergüenza. Lucía intentó consolarme en el camino de regreso. Pero al final también se asustó, porque ahora mismo prácticamente no tenemos a nadie con una fuente de ingresos. Cuando llegamos a casa, encontramos a Teresa sintiéndose mal otra vez. La fiebre era alta y respirar parecía cada vez más difícil. Corrí a la farmacia del barrio tratando de conseguir medicamentos a crédito, pero escuché negativas por todos lados. Los dioses antiguos eran conocidos en toda Santa Aurelia. Esa noche me sentí sola en la cocina viendo las monedas esparcidas sobre la mesa, mientras sentía que la desesperación me consumía lentamente. Entonces Lucía tomó una decisión silenciosa. Al día siguiente salí temprano diciendo que intentaría solucionar algunos problemas. Horas más tarde regresan cargando bolsas con alimentos, medicinas y dinero suficiente para pagar algunas cuentas pendientes. Estoy sorprendido, preguntó varias veces de dónde salía ese dinero. Pero Lucía evitó responder con claridad. Solo puedo decir que conseguí un trabajo temporal en Puerto Esperanza gracias a un amigo de la universidad. Aunque sospechaba, decidí creerlo. Necesitamos sobrevivir. Su voz era débil, pero cada palabra parecía contener años de dolor reprimido. Mi madre dice que conozco a Alejandro cuando yo era unos años menor que él y trabajaba limpiando habitaciones en un viejo hotel en Puerto Esperanza. Era un joven perteneciente a una familia poderosa, acostumbrado a vivir rodeado de privilegios, mientras él solo podía ayudar a sus padres en Santa Aurelia, a pesar de sus diferencias. Se enamoraron rápidamente. Alejandro prometió constantemente que la sacaría de la pobreza y construiría una vida con ella. Durante varios meses Teresa creyó verdaderamente que el amor podía superar cualquier diferencia social, hasta que descubrí que me daba vergüenza cuando la familia Ruiz asumió la relación. Cambió brutalmente. Los padres de Alejandro consideraron una humillación que el heredero de la familia hubiera dejado avergonzada a una mujer pobre del interior del país. Según Teresa, hizo todo lo posible por separarlos. Las amenazas de chantaje y prisión comenzaron a destruir poco a poco la relación. Alejandro insistió en que resolvería todo, pero poco antes de nacer desapareció por completo. Mi madre solo regresó a Santa Aurelia convencida de que la habían abandonado. Yo y Lucia escuchaban, completamente inmóviles. Pero había algo en esa historia que todavía no encajaba. Entonces Teresa revela la parte que ha estado oculta toda su vida. En realidad, ella no solo estaba esperando un bebé. Edad de los niños gemelos. Durante el parto hubo graves complicaciones y Teresa perdió el conocimiento durante varias horas. Cuando me despierto con una enfermera, le entrego un bebé solo y le digo que había muerto unos minutos después del nacimiento. Teresa, emocionalmente destruida, nunca tuvo fuerzas para cuestionar demasiado porque en ese momento creía que Alejandro también la había abandonado. Pero años después comencé a sospechar que la historia no era cierta. Algunos documentos del hospital desaparecieron misteriosamente. Un ex empleado comentó discretamente que esa noche había gente muy influyente dentro del lugar, especialmente Teresa. Nunca podría olvidar una frase dicha por una enfermera mientras estaba sedado: la niña tendrá una vida mejor ahora. Cuando escucho eso, Alejandro inmediatamente palidece. Entonces confieso que tu familia está involucrada en todas partes. Tras descubrir el nacimiento de gemelas, su padre ordenó que una de las niñas se marchara, transferido en secreto a otra familia relacionada con Ruiz que no podía tener hijos. Todo se llevó a cabo ilegalmente utilizando dinero y influencia política. Alejandro nos cuenta que intentó detenerlo, pero su propia familia lo expulsó del país unos días antes de su nacimiento. Durante años pensé que Teresa lo odiaba y que una de las niñas estaba realmente muerta. Cuando finalmente logré regresar ya era demasiado tarde. Su familia destruyó cartas con información oculta y permitió que Teresa creyera que él simplemente había desaparecido por su propia voluntad. El silencio vuelve a dominar la casa. Sentí que se me oprimía el pecho al ver a Teresa llorar suavemente por primera vez, sin intentar ocultar su dolor. Toda nuestra vida se había construido sobre mentiras creadas por gente rica que intentaba controlar destinos que nunca les pertenecieron. Lucía toma la mano de Teresa, intentando consolarla mientras sus propias lágrimas caen sin control. Entonces Alejandro revela algo que cambia por completo esa noche. Finalmente descubrí el nombre de la familia que creó a nuestra otra hermana. Según sus investigaciones, la niña recibió otro nombre y creció en Puerto Esperanza dentro de una de las familias empresarias más influyentes de toda la región. Su nombre ahora era Renata Villalobos.
Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo mientras Lucía y yo crecimos compartiendo trozos de comida para sobrevivir. Había otra hermana que vivía una realidad completamente diferente, sin imaginar de dónde venía realmente. Teresa parecía destrozada emocionalmente después de escuchar ese nombre después de tantos años. Confieso que muchas veces pienso en buscar a la hija perdida, pero el miedo de la familia Ruiz siempre ha sido demasiado grande. También digo que sentí vergüenza. Lástima por no poder proteger a tus propias hijas. Alejandro intenta acercarse a ella, pero Teresa desvía la mirada. Incluso después de tantos años, todavía existía una dolorosa mezcla de amor y resentimiento entre ellos. Esa noche Alejandro permanece en nuestra pequeña casa hasta el amanecer. Llevo alimentos, medicamentos y ofrezco asistencia financiera de inmediato. Pero me sentí incómodo toda mi vida. Aprendí a desconfiar de los ricos que parecían ofrecer soluciones, aunque lo habían destruido todo con sus decisiones. Tampoco podía ignorar que Teresa parecía más tranquila porque finalmente sabía la verdad. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a visitarnos con frecuencia. Pago mejores citas médicas para Teresa y trato de recuperar el tiempo perdido. Poco a poco Lucía parecía creer sinceramente que lo sentía, pero mantuve cierta distancia emocional. Algo dentro de mí todavía me dolía profundamente, quizás porque mientras Alejandro vivió rodeado de comodidades durante todos esos años, yo había visto a mi madre dedicar un poco de tiempo a alimentar a sus hijas. Quizás porque nadie que pida perdón podrá devolvernos el tiempo robado. Una tarde Alejandro te invito a acompañarlo a Puerto Esperanza. Quería mostrarme algo relacionado con Renata Villalobos después de muchas dudas. Acepta. Durante el viaje, observe a través del viento los paisajes secos de Santa Aurelia que poco a poco van desapareciendo a medida que grandes y modernas avenidas comienzan a surgir alrededor de la capital regional. Puerto Esperanza parecía otro mundo, exuberantes edificios, cafés sofisticados, gente elegante caminando apresuradamente, sin imaginar que había familias como la de mi madre luchando por sobrevivir cada día. Alejandro me lleva a un enorme edificio comercial en el centro de la ciudad. Cuando vi la fotografía colocada en el gran vestíbulo, sentí que mis piernas se debilitaban inmediatamente. La mujer que sonreía en esa imagen tenía exactamente los mismos ojos que ella. Permanecí inmóvil frente a la fotografía, sintiendo que el aire desaparecía lentamente de mis pulmones. Eso era imposible de ignorar. Los mismos ojos oscuros, la misma expresión seria, incluso la delicada forma de su rostro parecía reflejar una versión diferente de mi creada en otro mundo. Disminución de la imagen que se escribió. Renata Villalobos de Navarro, director ejecutivo del grupo Villalobos. Alejandro. Observo mi reacción en silencio antes de acercarme lentamente. Me explico que Renata había sido adoptada por Esteban y Mercedes Villalobos, una de las familias empresarias más poderosas de Puerto Esperanza, debido a cadenas de constructoras, hoteles y empresas portuarias distribuidas por todo el país. Según las investigaciones que realicé a lo largo de los años, nunca lograron tener hijos y aceptaron participar en el plan ilegal organizado por la familia Ruiz. Sentí una dolorosa mezcla de ira y confusión creciendo dentro de mí. Mientras tú y Lucía sobrevivían entre hambre y humillaciones, había otra hermana viviendo rodeada de lujo, sin querer imaginar la verdad. Pero junto con mi enfado, aparece algo aún más doloroso. La curiosidad que quería saber cómo era Renata, quería escuchar tu voz, quería entender si alguna vez sintió que le faltaba una parte de sí misma. Luego Alejandro me lleva a un café elegante frente al edificio empresarial. Me sentí completamente fuera de lugar viendo las mesas sofisticadas, la gente bien vestida y los enormes ventanales que mostraban la modernidad de Puerto Esperanza. Todo parecía absurdamente alejado de la humilde realidad de Santa Aurelia mientras esperamos. Alejandro me dice que nunca tengo otros hijos. Después de perder a Teresa y creer que una de las niñas había vivido durante décadas consumida por la culpa y el resentimiento en su propia familia, tu padre permanece en silencio sin admitir del todo lo que tuvo, y mi madre lleva el secreto hasta el final de su vida. Escuché en silencio tratando de decidir si debería sentir pena por ese hombre. Una parte de mí quería odiarlo, pero la otra parte pudo percibir sinceridad en su dolor. De repente Alejandro se encontró ahí parado, mirando hacia la entrada del edificio, al otro lado de la calle. Sigue tu mirada, luego vi a Renata por primera vez. Ella está en el edificio rodeada de dos hombres elegantemente vestidos, mientras habla por teléfono con expresión seria. Sentí que mi corazón se aceleraba inmediatamente. Era como mirar una versión de mí mismo creada sin oscuridad, miedo ni sufrimiento. Incluso desde aquí pude percibir una visión aterradora. Renata cruza rápidamente la calle sin darse cuenta de que la están observando, pero por unos segundos, sus ojos miraron directamente al café.
y tenías una extraña sensación de que algo dentro de esa mujer también parecía inquieto. Alejandro explica que todavía no tuve el valor de contarle toda la verdad. Intento acercarme discretamente durante los últimos meses, pero Renata siempre mantiene cierta distancia emocional porque crezco en un ambiente extremadamente frío y controlador. Según Mercedes Villalobos, siempre tuvo miedo de que su hija descubriera sus verdaderos orígenes. Pregúntale por qué no te contó todo de inmediato. Alejandro respondió que necesitaba suficientes pruebas antes de destruir por completo la vida de Renata, porque esa revelación no solo afectaría los sentimientos, afectaría las herencias de las empresas, la reputación política y la capacidad de personas extremadamente influyentes para hacer cualquier cosa para proteger sus intereses. Eso me asusta profundamente. Toda mi vida mis problemas fueron sobrevivir pagando alquiler, comprando medicinas. Ahora me estaban arrastrando a un universo peligroso, lleno de poder secreto y familias ricas. Cuando regresamos a Santa Aurelia ya estaba oscuro. Lucía esperaba ansiosamente noticias, mientras Teresa parecía nerviosa desde que se fue. Lo conté todo lentamente. La apariencia de Renata, el lujoso edificio, el parecido, es imposible entre nosotros. Teresa se puso a llorar en silencio, cubriéndose el rostro con sus debilitadas manos. Repito varias veces que nunca quise que ninguna de mis hijas sufriera de esa manera. Lucía intentó tranquilizarla mientras yo observaba a mi madre, sintiendo por primera vez una profunda compasión por todo el dolor escondido en su interior. A la mañana siguiente, Teresa sufrió una grave crisis respiratoria. Yo y Lucía vimos que la llevamos nuevamente al Hospital Santa Aurelia. El clima era frío y húmedo, y la niebla cubría por completo las calles vacías de la ciudad mientras rápidamente avanzábamos por la carretera junto a la antigua entrada del hospital. Después de varios exámenes, el médico nos llamó para hablar en privado. La expresión de su rostro se sintió asustada de inmediato. El médico explicó que los pulmones de Teresa estaban extremadamente comprometidos. La enfermedad había avanzado mucho más rápido de lo esperado según él. Posiblemente le quedaran apenas unos meses de vida. Lucía se puso a llorar inmediatamente, pero permanecí inmóvil, absorbiendo esas palabras como si mi cuerpo hubiera perdido por completo su fuerza. Durante tantos años viví solo para mantener viva a mi madre, y ahora no podía imaginar cómo sería seguir existiendo sin ella. Cuando regresamos a casa de Teresa, ella parecía extraordinariamente tranquila. Te pido que pases unos minutos a solas conmigo mientras Lucía te prepara en la cocina. Cuando finalmente caemos sobre las plantas de Teresa, lentamente tomo mi mano. Entonces dije algo que destruyó completamente mi corazón. Me pregunto que después de su muerte no seguiría sacrificando mi propia vida por culpa u obligación. Digo que durante años vi cómo renunciaba a mi juventud, amor y felicidad únicamente para cuidar de nuestra familia, y ninguna madre debería permitir un sacrificio tan grande. Empieza a llorar sin poder responder, porque en el fondo sabía que nunca me arrepentí de proteger a las personas que amaba, incluso si ese me enfermara por completo. Antes de que terminara la conversación, alguien llamó a la puerta de la casa. Él fui a abrirla pensando que tal vez era Alejandro otra vez, pero cuando miro por la pequeña ventana en la entrada de su rostro, pierdo completamente el color. Afuera estaba Mercedes Villalobos. Lucía tarda unos segundos en abrir la puerta. La presencia de aquella mujer elegante frente a nuestra pequeña y humilde casa parecía casi irreal. Mercedes Villalobos vestía ropa discreta pero sofisticada, y mantenía una postura fría que inmediatamente me hizo sentir incómodo. Incluso sin conocerla profundamente, era posible darse cuenta de que estaba acostumbrada a controlar todo su entorno. Cuando entro a la casa, mis ojos observan lentamente cada detalle del entorno que me rodea. Las viejas paredes, muebles gastados, el ligero olor a medicinas flotando en el aire. Durante unos segundos, Mercedes permaneció en silencio, observando a Teresa recostada en el improvisado sofá de la sala. Luego respiró profundamente antes de finalmente hablar. Su voz era tranquila, pero tenía una firmeza aterradora. Digo que sabía exactamente quién era Teresa, y que durante décadas intenté evitar ese encuentro. Lucía permaneció al lado de nuestra madre, sosteniendo su mano, mientras me miraba con su cuerpo completamente tenso. Luego Mercedes revela que Renata nunca asumió la verdad sobre sus orígenes según ella. La joven siempre cree que es hija biológica de Villalobos porque fue criada rodeada de mentiras cuidadosamente construidas desde su nacimiento. Teresa me preguntaba a menudo en un susurro si Renata era feliz, y esa pregunta pareció afectar profundamente a Mercedes. Era algo mucho más grande. Alejandro explicó que algunos de esos hombres habían amasado enormes fortunas utilizando la corrupción política, el tráfico de influencias y la falsificación de documentos durante décadas. Si el caso de Renata saliera a la luz,
Muchas otras historias enterradas podrían reaparecer junto a ella, por eso estaba empezando a entrar en pánico. Mientras hablaba, pudo ver por primera vez un miedo real en sus ojos. No fue solo su culpa, fue horror. Esa noche no pude dormir, me quedé sentado al lado de Teresa, escuchando su frágil respiración, mientras la lluvia golpeaba lentamente las viejas ventanas de nuestra casa. Mi madre parecía cada vez más débil. Su piel estaba pálida, los hermanos constantemente tientan y sin embargo. Intentaba sonreír cada vez que me miraba como si quisiera protegerme de su propio sufrimiento. Incluso después de todo. Durante la madrugada mi celular vuelve a vibrar, era Lucia, la voz de mi hermana, es mucho más nerviosa que antes. Dice que Renata había descubierto algo muy grave dentro de los archivos privados del Grupo Villalobos, un antiguo documento relacionado con pagos secretos realizados en el hospital de Puerto Esperanza exactamente al cierre del nacimiento de los gemelos. Eso prácticamente confirmó que la adopción ilegal efectivamente había ocurrido. Pero había algo peor, alguien había intentado invadir el taller de Renata horas después de que ella encontrara los documentos. Algunos archivos desaparecieron, uno de los empleados responsables del archivo interno fue despedido repentinamente sin explicación. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Lucía entonces confesó algo que me dejó completamente paralizado. Renata quería venir personalmente a Santa Aurelia para conocer a Teresa. Mi respiración falló por unos segundos. A lo largo de mi vida, imagino a esa hermana perdida como alguien lejano, a quien es imposible alcanzar. Ahora estaba a punto de cruzar la puerta de nuestro humilde hogar, sin querer entender del todo lo que realmente era. Alejandro inmediatamente dijo que eso era peligroso. En segundo lugar, no era seguro exponer a Renata directamente a toda la verdad. Pero Lucía, respondo algo que dejo en casa en silencio. Yo digo que Renata merecía al menos conocer a la mujer que pienso en ella todos los días desde hace décadas. Y por primera vez, no pude argumentar contra eso. Los días después, el cielo de Santa Aurelia parece completamente gris, el viento frío cruzaba las calles vacías, mientras yo limpiaba nerviosamente el pequeño cuarto de la casa sin saber que el esfuerzo de nadie podría ocultarla. Pobreza donde crecimos. Teresa permaneció encorvada, incapaz de caminar sola, pero desde pequeña parecía inquieta, alisándose lentamente su debilitado cabello mientras preguntaba varias veces si Renata realmente lo vendía. Podías ver el miedo y la esperanza luchando dentro de tus ojos al mismo tiempo. Poco después del mediodía, un coche negro apareció lentamente delante de la casa. Mi corazón inmediatamente se aceleró. Lucía sale primero del vehículo, y unos segundos después Renata descendió lentamente, mirando a su alrededor en silencio. Por un momento, el tiempo pareció detenerse por completo. Ver a esa mujer parada frente a nuestra casa fue como mirar un reflejo distorsionado de mi propia vida. Los mismos ojos, la misma manera de observar el mundo. Incluso la forma en que sería de permanecer en silencio me parecía absurdamente familiar, pero a diferencia de mí, Renata vestía ropa elegante. Llevaba seguridad en sus movimientos y parecía alguien acostumbrado a ambientes sofisticados. Pero había tristeza dentro de ella. Una tristeza silenciosa imposible de ignorar. Cuando nuestras miradas finalmente se encontraron, sentí algo extraño cruzando mi pecho. Era como si una parte de mí hubiera reconocido automáticamente a esa mujer, incluso sin haber vivido nunca con ella. Renata parecía igualmente impactada. Ella me miró durante largos segundos, antes de hablar en voz baja. Digo que era imposible explicar lo que estaba sintiendo. Lucía permaneció a su lado, visiblemente conmovida. Solo logré moverme a un espacio abierto y permitirles entrar a la casa. Cuando Renata vio a Teresa recostada en el sofá, su rostro perdió por completo la firmeza. Mi madre tiene intención de levantarse inmediatamente porque su cuerpo no responde, pero entonces Renata se acercó lentamente. Y por unos segundos, nadie pudo hablar. Teresa levantó su mano temblorosa y acarició suavemente su rostro como si intentara recuperar 40 años perdidos solo con ese toque. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por el rostro de mi madre. Renata también estaba enojada, pero no parecía entender del todo por qué eso la dolía tanto. Entonces Teresa dijo algo en un susurro. Mi pequeña niña, esas palabras destruyeron por completo cualquier fuerza que existiera dentro de mí. Lucía se puso a llorar inmediatamente. Sentí que mis piernas se debilitaban mientras miraba esa escena imposible. Durante décadas hubo una hija perdida viviendo en otro mundo, sin imaginar que una mujer pobre de Santa Aurelia pensaba en ella todos los días. Renata se arrodilló lentamente junto al sofá, sosteniendo la mano de Teresa. Luego preguntó con voz entrecortada si todo eso era cierto. Si realmente fuera su hija. Teresa simplemente lo confirmó, llorando, incapaz de ocultar más secretos. Durante horas hablamos dentro de esa pequeña habitación, mientras afuera la lluvia seguía cayendo.
Alejandro también llegó un tiempo después, y por primera vez, se reveló toda la verdad sin mentiras, sin documentos ocultos y sin miedo. Renata escuchó todo en silencio. La separación de los gemelos, los crímenes de la familia Ruiz, la adopción, ilegal organizada por los Villalobos, y especialmente los años de sufrimiento que Teresa cargó sola, creyendo que había perdido a una hija para siempre. En varios momentos, Renata parecía emocionalmente destruida. Repitió que toda su vida sintió un vacío inexplicable a pesar de estar rodeada de lujos y privilegios. Dijo que nunca pudo conectarse verdaderamente con la familia Villalobos porque siempre tuvo la sensación de que algo dentro de ella faltaba. Luego nos miró directamente a mí, a Lucía, y en ese momento me di cuenta de algo profundamente doloroso. A pesar de nuestras vidas completamente diferentes, los tres llevábamos la misma soledad en el pecho. A primera hora de la tarde alguien llamó con fuerza a la puerta de la casa. Todos se asustaron inmediatamente. Alejandro se levantó rápidamente mientras Lucía me tomaba la mano con fuerza. Cuando abrió la puerta, afuera había dos hombres desconocidos vestidos con ropa oscura de negocios. Dijeron que necesitaban hablar urgentemente con Alejandro Ruiz. El ambiente dentro de la casa cambió inmediatamente. Los hombres no parecían policías, parecían enviados por alguien poderoso. Alejandro salió al pequeño patio con ellos, mientras nosotros permanecíamos en silencio tratando de escuchar la conversación ahogada por la lluvia. Minutos después volvió completamente pálido. Luego, reveló que ex socios de la familia Ruiz habían descubierto que Renata estaba en Santa Aurelia, y quisieron cerrar ese asunto antes de que todo se hiciera público. Por primera vez, sentí miedo real de que algo terrible le pasara a nuestra familia. Pero antes de que alguien pudiera decir algo, Renata tomó una decisión inesperada. Dijo que estaba cansada de vivir rodeada de mentiras y miedo, y que ya no permitiría que personas poderosas siguieran destruyendo vidas para proteger secretos antiguos. Luego miró directamente a Teresa, y prometió que haría todo lo posible para finalmente proteger a la familia que le fue robada al nacer. Renata permaneció llorando en silencio mientras Teresa acariciaba lentamente su cabello como si intentara recuperar en unos minutos todo el amor que le habían robado durante décadas. La habitación estaba rodeada por la tenue luz gris que atravesaba el viento mientras la niebla cubría por completo a Santa Aurelia más allá. Teresa respiraba pesadamente entre cada frase, pero luego siguió hablando. Digo que durante años imaginé miles de veces cómo sería reencontrarme con tu hija perdida. A veces soñé que Renata aparecía cuando era apenas una niña. Otras veces me imaginaba verla adulta caminando por las calles de Puerto Esperanza, sin reconocerlo, pero nunca creí que tendría la oportunidad de volver a mirarla a los ojos. Renata tomó con fuerza la mano de su madre. Por primera vez en toda mi vida sentí un dolor imposible de explicar. No fue solo tristeza, era la sensación insoportable de haber perdido una vida entera sin saberlo. Pienso en todos nuestros cumpleaños, cada vez que estoy enfermo, en momentos de miedo durante la infancia. Y entendí que Teresa nunca estuvo porque no quería. Timbre porque alguien me arrebató ese derecho. Teresa entonces preguntó algo. Dijo que nunca había odiado del todo a Mercedes Villalobos. Renata se sorprendió al escuchar eso, pero Teresa explicó que una mujer capaz de criar a un niño durante tantos años también tenía que atarlo de alguna manera, quizás de forma equivocada, quizás construido sobre mentiras. Pero luego estaba el amor. Eso aún destruyó el corazón de Renata porque en el fondo sabía que era verdad. Mercedes la había controlado toda su vida, pero también está presente en todas las enfermedades, en cada logro, cada noche difícil. La vida parecía demasiado complicada para simplemente dividirla en cosas buenas y cosas malas. Cuando Valeria y Lucía regresaron a la habitación unos minutos después se encontraron abrazadas, llorando en silencio. Y por primera vez desde que toda la verdad salió a la luz, Valeria sintió que esa familia rota poco a poco comenzaba a reconstruirse. Pero ya era demasiado tarde. Hasta entonces, escapaba entre sus hermanos. Esa tarde Alejandro decidió quedarse afuera de la casa, arreglando algunas cosas en el patio mientras las hermanas permanecían junto a Teresa. El clima era cada vez más frío, y el cielo gris parecía anunciar nuevas lluvias. Dentro de la habitación, Teresa empezó a recordar pequeños momentos de la infancia de Valeria y Lucía. Habló de la primera vez que Valeria compartió en silencio un trozo de pan para alimentar a su hermana pequeña. Recordó cómo Lucía dormía abrazada a una joven con mucho pesar porque no tenía dinero para juguetes. Y también le confesé algo por lo que pensé que Valeria había empezado a llorar aún más ferozmente. Digo que muchas veces fingía estar dormida sola para escuchar a sus hijas hablar tranquilamente durante las primeras horas de la mañana porque eran los momentos en los que tenían que luchar por
mantenerse con vida. Valdría la pena sentir el cofre destruirse por dentro. Toda su vida creyó que había fracasado porque nunca logró sacar a su familia de la pobreza, pero ahora entendí que el dinero nunca le importó a Teresa. Lo único que realmente importaba era el amor que los mantuvo juntos, incluso en los peores años. Cuando llegó la noche, Teresa empeoró rápidamente. Su respiración empezó a sonar más débil. Los labios perdieron color, y los hermanos estaban cada vez más fríos. Lucía llamó desesperada al médico del pequeño hospital de Santa Aurelia mientras Renata abrazaba a su madre tratando de contener el dolor. Cuando finalmente llegó el médico, había silencio en su rostro ya que todos entendieron la verdad antes de escuchar cualquier palabra. Teresa se iba. La lluvia comenzó a golpear lentamente el techo de madera mientras las tres hermanas se reunían alrededor de la cama. Alejandro entró en silencio, permaneciendo junto a la puerta, sin poder acercarse demasiado. Teresa abrió lentamente los ojos por última vez. Miró primero a Valeria, luego a Lucía, y finalmente Renata. Sus labios temblaron suavemente antes de pronunciar las últimas palabras. Digo que ahora podía descansar porque por fin habían encontrado a sus hijas, y que ninguno de ellos debería volver a sentirse solo. Después de eso, su respiración se apagó lentamente, hasta que el silencio llenó por completo aquella pequeña casa de Santa Aurelia. Lucía se separó, abrazando el cuerpo de su madre. Renata cayó sobre ruedas sin poder soportar el dolor de haber recuperado a Teresa para perderla minutos después. Pero fue Valeria quien sintió el golpe más profundo, porque durante 5 años entre años vivió únicamente para mantener viva a su madre. Ahora no sabía que esta misión era sin. El funeral se desarrolló en una mañana fría y cubierto por una fina lluvia. Gran parte del barrio apareció para despedirse de Teresa Mendoza. La gente humilde de Santa Aurelia recordaba su bondad incluso en momentos en que ella misma no tenía nada que ofrecer. Muchas mujeres lloraron al recordar cómo Teresa compartía la comida, incluso cuando salía de casa. Valeria miró en silencio. Mi cuerpo se sentía vacío, como si el cansancio acumulado de toda una vida finalmente cayera sobre sus hombros. Pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Renata permaneció al lado de sus hermanas todo el tiempo, sin protecciones de espalda, sin coches de lujo, sin intentar esconderse de la lluvia. Y cuando algunas personas empezaron a murmurar sobre quién era esa mujer elegante mientras lloraba al lado de las hijas de Teresa, Renata simplemente quitó las manos de Valeria y Lucía de todos, como si finalmente hubiera aceptado públicamente lo que realmente era. Días después del funeral, Alejandro se reunió con sus 3 hermanas en Puerto Esperanza. Explicó que tenía la intención de denunciar públicamente todo el esquema ilegal ocurrido hace décadas. Pero primero quería saber qué quería hacer. Valeria inmediatamente diría que no quería venganza. Había vivido demasiado tiempo consumida por el sufrimiento. No quería pasar el resto de su vida atrapado en el odio. Lucía está de acuerdo, pero Renata permaneció en silencio, porque sabía que revelar la verdad destruiría por completo el nombre de la familia Villalobos y arrastraría consigo a personas que incluso eran culpables y dejaban parte de su vida. Después de mucho tiempo pensando, Renata tomó una decisión. No permitiría que el crimen permaneciera oculto, pero también quería convertir eso en un espectáculo público impulsado por el dinero y la ambición. Entonces decidió crear una fundación utilizando parte de la fortuna de Villalobos para ayudar a mujeres pobres, madres abandonadas y niños vulnerables en Santa Aurelia y otras ciudades olvidadas. Quería transformar el dolor de esa historia en algo capaz de evitar que otras familias fueran destruidas de la misma manera. Meses después, la casita de Santa Aurelia seguía envejeciendo, pero ahora he terminado con algo que durante años parecía imposible: esperanza. Lucía terminó sus estudios en Puerto Esperanza. Renata comenzó a visitar constantemente el humilde barrio donde crecieron sus hermanas. Y Valeria poco a poco aprendió algo que nunca imaginó posible: aprendí a vivir por mí mismo. Una tarde, mientras ordenaba algunas de las cajas viejas de Teresa, encontré una pequeña carta doblada dentro de un libro nuevo. La letra era débil y temblorosa. Era una carta escrita por su madre unos días antes de morir. Valeria abrió lentamente el papel mientras el viento frío entraba por la ventana de la vieja casa, y luego leyó las palabras que terminarían cambiando para siempre todo lo que sentía sobre su propia vida. Teresa escribió que siempre supuse que Valeria se sacrificaba demasiado, que durante años vio a su esposa destruir lentamente a sus propios hijos para mantener viva a su familia. Pero también escribí algo más. Digo que nunca consideré a Valeria una víctima. Consideré la mujer más fuerte que conocía, porque incluso cuando la vida terminó, ella nunca permitió que el amor desapareciera dentro de ella. Al final de la carta, Teresa escribió una última frase:
Una frase que Valeria leyó mientras Lucía y Renata las abrazaban en silencio dentro de esa pequeña casa. La pobreza en nosotros roba muchas cosas, hija mía, pero nunca logramos robar el corazón que construimos juntos. Valeria permaneció observando a sus hermanas bajo el cielo oscuro de Santa Aurelia mientras el viento frío de la tarde movía lentamente las hojas secas del pequeño patio. Durante muchos años creí que la vida solo sabía dejar de fumar, dejar mi infancia, deja los sudores, deja la tranquilidad. Y finalmente dejó a Teresa, pero sentado allí al lado de Lucía y Renata, sintió que poco a poco nacía algo diferente dentro de su pecho. No fue una felicidad completa. El dolor todavía existía. La ausencia de su madre la seguiría acompañando el resto de su vida. Pero por primera vez el sufrimiento no parecía vacío, porque Teresa no se fue dejando una familia destruida. Era dejar a tus hijas finalmente unidas. Renata levantó lentamente los ojos hacia el cielo estrellado, mientras sostenía entre sus dedos la pequeña pulsera plateada del hospital. Ese pequeño objeto había cambiado por completo el sentido de su existencia. Toda tu vida sentiste que faltaba algo, incluso rodeado de lujo. Incluso teniendo todo ese dinero se podría comprar. Siempre hubo un vacío silencioso que nadie podía llenar con éxito. Ahora finalmente entendí por qué. Porque durante años una parte de ella permaneció perdida en una humilde casa de Santa Aurelia, al lado de una madre que nunca dejó de amarla. Lucía rompió el silencio contando una divertida historia sobre la primera vez que Valeria intentó cocinar cuando era niña y terminó quemando un plato entero de arroz mientras fingía que todo estaba bajo control. Renata comenzó a llorar con lágrimas aún húmedas en sus ojos, y poco a poco Valeria también sonrió, una pequeña sonrisa, cansado, pero real. Aquel simple escenario con pocas estrellas parecía más valioso que cualquier lujo que existiera en Puerto Esperanza. En las semanas siguientes, la vida empezó a cambiar lentamente, no de una manera mágica. No son como las historias donde todo dolor desaparece de repente. Las herencias continuaron allí, el duelo siguió siendo intenso, pero ahora ya no están solos. Renata empezó a visitar Santa Aurelia constantemente. Muchas veces dejó de lado reuniones importantes, solo para sentado en la vieja cocina, junto a sus hermanas tomando café barato, mientras escucha historias sobre Teresa. Historias que nunca podrían recuperarse de otra manera. Alejandro también comenzó a transformarse. Por primera vez, me enfrenté públicamente a la poderosa familia Ruiz. Aceptó sus errores en la prensa y ayudó en las investigaciones sobre el plan de adopción ilegal. Muchos empresarios y políticos importantes intentaron silenciar el caso, pero ya era demasiado tarde. La historia de Teresa Mendoza había conmovido profundamente a miles de personas, y cuanto más aparecía la verdad, más entendía la población cuántas familias pobres habían sido destruidas por los poderosos durante décadas. Renata utilizó parte de la fortuna de Villalobos para crear un centro social en Santa Aurelia bajo el nombre de Teresa, un lugar pensado para ayudar a madres solteras, niños abandonados y familias que viven situaciones similares a las que afrontaron durante tantos años. Cuando finalmente el pequeño edificio fue catalogado, Valeria permaneció varios minutos parada frente a la entrada, observando el nombre de su madre escrito en la pared. Centro Teresa Mendoza. En ese momento sentí una desnudez tan fuerte en mi garganta que no podía respirar. Porque toda su vida Teresa creyó que moriría siendo solo una pobre mujer olvidada por el mundo. Ahora tu historia está ayudando a otras personas a sobrevivir. Una tarde lluviosa, unos meses después, Valeria regresó sola al antiguo cuarto de Teresa para ordenar las últimas cosas que aún quedaban intactas. La casa estaba en silencio. El suave aroma de las viejas mantas todavía parecía preservar la presencia de su madre. Mientras organizaba algunas cajas, encontré una pequeña libreta escondida debajo del colchón. En su interior se encontraban pensamientos escritos por Teresa durante los últimos meses de su vida. La mayoría eran simples recuerdos de sus hijas, pequeños momentos que a cualquier otra persona le parecerían insignificantes. Lucía aprendiendo a leer. La bebé Renata duerme en sus brazos por última vez en el hospital. Valeria, compartiendo comida en silencio pensando que nadie se daba cuenta. Pero en la última página había algo diferente. Un pequeño texto escrito con letras aterradoras. Valeria comenzó a leerlo lentamente mientras las lágrimas caían sobre el papel envejecido. Teresa escribió que durante muchos años se sintió culpable por no poder darles una vida mejor a sus hijas. Pero antes de morir entendí algo importante. La pobreza puede destruir los cuerpos, puede destruir oportunidades, puedes robar años de felicidad. Pero hay algo que no significa que el sufrimiento más cruel pueda desaparecer cuando una familia se ama de verdad. La capacidad de salvarse unos a otros. Valeria cerró los ojos llorosos. ¿Por qué? Finalmente entendí que no había fallado.
Quizás nunca tenga dinero. Quizás nunca he podido ofrecer una vida como Dalos de amaba, pero aún así logró proteger a su familia hasta el final. Mientras salía lentamente de esa habitación, llevando el cuaderno contra su pecho, sintió por primera vez en toda su vida